Víctor Hugo, muchas gracias por la invitación al CIDES. Un honor siempre poder compartir tribuna académica contigo. Y, ¿verdad? Este es uno de los temas que para la comunidad académica nos llama mucho la atención. La exposición, desde luego, y es lo que pretendemos hacer, es un análisis jurídico desde lo que podemos conocer, al menos de mi parte, quizás así tenga mayor data sobre este tema, de lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación y podamos abordar desde esa óptica técnica, jurídica, el tema que hoy día nos convoca. Sin duda alguna, el factor que tiene que ver con el tema de la desaparición de mujeres en nuestro país es un tema latente, ¿no? Ustedes saben que de acuerdo al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, la RENIPET, en el periodo tan solo entre enero a agosto de este año se han presentado 7.762 casos denunciados por desaparición de mujeres y niñas, de los cuales tan solo se ha logrado encontrar un 48% del total, es decir, 3.687 de las desaparecidas. Este hecho, sin duda alguna, es uno de los factores que fue un hito o algo importante dentro de la secuencia o el origen de este caso, y desde luego demandó como parte de las obligaciones que tiene el Estado al momento de enfrentar este tipo de circunstancias, que son las relacionadas evidentemente a la desaparición de mujeres o niñas. Evidentemente, factores como la diligencia adecuada, una actuación inmediata, que creo que hubo en este caso, el proceso de denuncia, los procedimientos idóneos que se tienen que llevar a cabo en este caso, el personal capacitado que tiene que ver, y desde luego la presunción de vida, en tanto todas las víctimas deben ser investigadas bajo la presunción de que se sigan vivas y además estar, de ser el caso, privadas de su libertad, y esto, entre otros, los encontramos en el Decreto Legislativo 1428, que precisamente es el decreto legislativo que desarrolla las medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situaciones de vulnerabilidad. Los hechos, en verdad, más o menos son conocidos por lo que aquí estamos convocados, pero suscitaron la atención inmediata de todos nosotros, para poder analizar en lo que pudiera configurarse desde el lado jurídico. Vamos a analizar aquí de qué posibles delitos pudiéramos estar comentando dentro de las circunstancias que han sido conocidas y desplegadas, y desde luego aquellos que tienen que ver como sujeto pasivo del tema que está en cuestión, como aquellos que pudieran involucrar una participación o pudieran desembocar en la imputación a esta persona de una posible comisión de delitos. Dentro del primer grupo, esto es, aquellos son los cuales se le pudiera reclamar o configurar como sujeto pasivo, desde luego, el primero que entra dentro de nuestro análisis es el delito por el cual empezó, digamos, este caso, o en la denuncia del caso en sí, que es el delito de secuestro. Recuerden que este ha sido el tipo penal en el cual inició esta situación, y el delito de secuestro está previsto en el artículo 152 del Código Penal. Ahora, dentro de ello, evidentemente, acorde a la información que se tiene de conocimiento, existirían dos factores a tener en consideración aquí. Como ustedes saben, el tipo penal contenido en el 152 del Código Penal establece que será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 20 ni mayor de 30 años, el que sin derecho, motivo ni facultad justificada priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad. Ahora, de lo que conocemos, evidentemente, y en el contexto que estamos desarrollando, debiéramos de tener en consideración lo que establece el inciso número 3, o el numeral 13 de la primera parte del artículo 152, cuando establece como una de las agravantes que en el caso de la víctima se encuentra en estado de gestación. Digo esto porque así empezó el caso, las circunstancias del caso nos llevaron en ese sentido. Pero también, obviamente, de lo que se conocía primigeniamente, evidentemente se estaría hablando en tanto el agraviado es menor, el segundo apartado, la segunda parte del numeral 1, el agraviado era menor de edad o mayor de 70 años. ¿Por qué? Porque se hablaba también que habrían sido sustraídos en esto. ¿Cuál es el hecho? O el hecho que, digamos, inicialmente teníamos conocimiento dentro de esto. Inicialmente, insisto, inicialmente era que se tenía entendido que esta joven había salido camino al hospital o a la clínica en labor de parto el 19 de octubre del presente año, y que al día siguiente
se había denunciado su desaparición, de modo que no se sabía el paradero o en dónde se encontraba esta joven, y tampoco, evidentemente, el supuesto menor que habría estado embarazada. Ya luego, con lo que se ha tenido conocimiento e incluso con la información que en este caso dio Medicina Legal, lo cierto es que aquí se habría establecido, se habría informado que no habría acontecido o que no se habría presentado casos. Y como ustedes saben, evidentemente, dentro de esta perspectiva, entonces no estaríamos hablando aquí ni tampoco de la configuración del inciso 13 o del numeral 13 del 152, en tanto, según información de Medicina Legal, no había existido esta gestación, ni tampoco, evidentemente, por evidente factor, tampoco aquí el inciso primero, el segundo apartado que tendría que ver del 152 del Código Penal, ¿no? Y esto porque ya incluso acá lo había establecido el Instituto de Medicina Legal. No tengo a la mano el comunicado que emitió en su momento el Instituto de Medicina Legal, pero fue muy claro en establecer aquí que en este caso la joven reportada como desaparecida no había presentado signos clínicos de gestación o parto reciente ni antiguo, aunque mostraba, decía ahí, lesiones traumáticas corporales recientes. De modo que, en este caso, insisto, estaríamos desvirtuando el agravante del inciso 1 del segundo apartado del artículo 152. Ahora, si hablamos del tema del secuestro simple o solamente refiriéndonos a esta joven, evidentemente del conocimiento que se tiene, esto va a tener que ser determinado dentro de la investigación que se vaya a llevar a cabo, que se estaría llevando a cabo en la Fiscalía. Otro de los tipos penales en los cuales se hizo comentario inicialmente en este caso era en atención a esto de que se pudiera haber estado configurando el delito de trata de personas, y para ello evidentemente tendríamos que echar una mirada al 129A del Código Penal, que como ustedes saben establece o dispone que el que mediante violencia, amenaza u otra forma de coacción o privación de la libertad, o fraude o engaño, abuso de poder o o en situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier otro beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, será reprimido en este caso con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15. Y al respecto, ¿cuál es el hecho que teníamos conocimiento respecto a esto? Es que, bueno, el día subsiguiente, esto es el 21 de octubre, que la policía habría informado preliminarmente que esta joven desaparecida el día 19 había aparecido en la madrugada en las inmediaciones de Villa María del Triunfo. La particularidad aquí era que de la primera información que se tenía era que supuestamente, o que había aparecido sin supuestamente el bebé que habría estado alegando, había estado en estas circunstancias. De ello, evidentemente, incluso a través de un comunicado oficial, Migraciones, recuerdan ustedes, que emitió un comunicado en el cual establecía que ningún niño salía del Perú sin documentos, sea DNI o pasaporte, y que si viaja sin sus padres o con un solo progenitor, debe contar con los permisos notariales correspondientes, ¿no? Más allá de que evidentemente sabemos que fuera de este escenario, los menores de edad no pueden salir sin los permisos correspondientes, al menos al extranjero. Para ello, evidentemente, lo que habría que tener en consideración aquí es, y como ustedes bien lo saben, lo que establece el Acuerdo Plenario 6/2019, que exige que las conductas se configuran sucesivamente, en este caso como etapas rígidas. Esto es lo que ya establecían, que es captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener. Dicho sea esto, evidentemente, en tanto, lo que era cuestión aquí, y si tomamos en consideración lo que Medicina Legal ha informado, pues el supuesto hecho de que se hubiera estado comercializando, que pudiera haber existido algún factor en agravio de este menor, pues habría desaparecido dentro de estas circunstancias. Ahora, dentro de esto, evidentemente, lo que también hay que tener en consideración ya en un segundo factor, evidentemente, es qué posibles delitos o qué pudiéramos estar conversando aquí de los delitos que pudieran ser atribuidos a esta joven dentro de este contexto. Y dentro de ello, evidentemente, lo primero que aquí debiéramos tener en consideración respecto a los hechos que conocemos es el referido al artículo 144 del Código Penal.
Esto es, si es que estamos o no ante un supuesto de fingimiento de embarazo o parto. Son dos supuestos. ¿Qué es lo que dice el artículo 144? El artículo 144 del Código Penal lo que dice que es la mujer que finge embarazo o parto para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 5 años. De acuerdo con los reportes y el conocimiento que tenemos respecto de estos hechos, evidentemente esta joven supuestamente, insisto, había desaparecido el 19 en horas de la noche, luego que habría tomado un taxi para acudir a la clínica, supuestamente porque estaba en labores de parto, pero nunca habría llegado a este establecimiento. En este caso, la conducta típica está configurada evidentemente con lo que tiene que ver el fingimiento del embarazo o el fingimiento del parto, ¿no? Hay autores que lo configuran como dos modalidades. Una cosa es el fingimiento del embarazo y otra cosa el fingimiento de parto. En este caso, cuando el sujeto activo con el firme objetivo, y esto es lo que hay que tener en consideración, de dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden en la realidad, finge o estar embarazada o simula, en este caso, el alumbramiento de un nuevo ser o un parto, definitivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de una cuestión básica. Primero, el fingimiento, lo decía ya anteriormente, de que estaríamos hablando de una modalidad del fingimiento del embarazo, que es, aquí se configuraría, la simulación del embarazo se configura cuando el agente dolosamente y con el propósito de otorgar a un supuesto hijo derechos que no les corresponde, finge, encubre o aparenta un estado de embarazo presentando síntomas, en este caso subjetivos, o riesgos o signos objetivos, que son en este caso propios de tal situación. Es decir, habría que tener en cuenta, tanto para este supuesto como para el supuesto del fingimiento o simulación del parto, no solamente la simple consideración, era lo que antes conversábamos, o que incluso ya algunos autores en este caso han tenido en consideración, que no solamente había que centrarnos en el fingimiento, sino en lo que va más allá. Esto es la finalidad o el objetivo por el cual se hace esto, es de arrogarse un derecho. En el tema del fingimiento del parto, sucede lo propio. Esto es, el hecho punible de aparentar en la etapa del alumbramiento, el nacimiento de un nuevo ser, se configura cuando el sujeto, con la intención firme de dar un supuesto hijo derechos que en la realidad no le corresponden, fingen o simulan el parto. Y para esto, evidentemente, hay que tener en consideración, de hecho, había un caso bastante sonado anteriormente, el recurso de nulidad 5267-2008 y el 2463-2010 Lima. Ahora, la discusión también viene aquí si es que esta arrogación o la finalidad que conlleva este fingimiento, sea del embarazo, sea del parto, tiene que ver con derechos de carácter patrimonial, esto es por un tema de que pueda arrogarse una pensión, o algún tema de herencia o sucesión, efectivamente, o como dicen algunos autores, se configuraría también cuando está implicancia relacionada a la finalidad que conlleva la adquisición de un derecho con el simple hecho de poder, por ejemplo, en este caso, arrogarse o obtener el apellido, por ejemplo, del padre a quien se le pretende simular eso. Entonces, evidentemente aquí esta joven tuvo que haber realizado una supuesta escena de fingir un embarazo con la intención de reclamar un derecho accesorio. Estamos hablando, insisto, dentro de este primer la línea de quienes establecen que estarían ciñéndose una herencia, una pensión de alimentos, bienes, etcétera, o como aquella otra línea que establece que esta arrogación de derechos tendría que ver también, o simplemente pudiera tener que ver con cuestiones que no necesariamente tienen que ver con derechos de carácter patrimonial. Ahora, hay que tener en consideración aquí que las conductas del fingimiento, del embarazo, del parto, del preñez o del parto, en este caso, son insuficientes, lo decíamos inicialmente, por sí misma para poder constituir delito. Resulta importante aquí tener en consideración y primordial que se tenga que acreditar que el agente, insisto, tuvo la finalidad de otorgar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden. Los hechos en sí punibles del fingimiento de embarazo o de parto exigen necesariamente la concurrencia, evidentemente, del dolo en el actuar del agente, y si por el contrario se llega a evidenciar que el agente actuó imprudente por negligencia, la conducta evidentemente tendría en atípica. Y aquí hay que tener en cuenta además que no cabe la comisión imprudente. Ahora, el agente en este caso tiene evidentemente el pleno conocimiento que finge un estado de embarazo o alumbramiento, sin embargo, con la firme voluntad de conceder derechos a un supuesto hijo que no le corresponde, realiza el esto. Ahora, otro tipo
tipo penal que también tendría que tenerse en consideración, o que en todo caso, respecto a lo que inicialmente estuvimos conversando, de acuerdo a la información que se desprende por las noticias, es el tema de la falsificación de documentos. Y aquí, evidentemente, tendríamos que echarle una mirada al artículo 427 del Código Penal. Y de qué es lo que se ha evidenciado, o de lo que tenemos conocimiento por los medios de comunicación, es que en este caso habría existido un documento en el cual se habría identificado con un código de colegio médico que no contaría o que no correspondería a un médico, y en este caso se estaría diciendo que se habría falsificado un documento, o evidentemente consignando el nombre de un médico, un técnico en salud, con una colegiatura correspondiente y la firma correspondiente. Ahora, en este delito de falsificación de documentos se puede identificar, digamos, los elementos objetivos que demanda, es decir, crear un documento falso o adulterar uno verdadero, usar o alguno de los, digamos, de lo que se tiene en consideración en este párrafo, y la idoneidad del engaño, que tiene que ver si la posibilidad de un perjuicio, que es lo importante en este caso, de cada uno de los elementos que están abarcados en esto. Y aquí, evidentemente, a tener en consideración un factor importante, que el dolo típico requiere el conocimiento cierto de la falsedad del documento y la voluntad de utilizarlo tal según la finalidad probatoria, y esto evidentemente lo pueden encontrar entre otras diversas jurisprudencias que ya ha emitido aquí la Corte Suprema para esta cuestión. Hay un aspecto que hay que tener en consideración, y ya veo que como siempre el tiempo me va ganando, que pudiera configurarse relacionado con la falsedad genérica contenida en el artículo 438 del Código Penal, que como ustedes saben, en este caso, este delito configura que aquel que otorgue, expide o oferte certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grado académico, título profesional, título de segunda especialidad o demás, pudiera tenerse en consideración. Insisto, aquí lo que tendría que tenerse en cuenta es que acá, de acuerdo a lo que vaya a determinar o que se pueda ver, es un perjuicio efectivo. Evidentemente, esto tendría que darse o evidenciarse si es que se ha producido o no dentro de la investigación, o lo que se pueda ver dentro de la investigación. Hay un último punto que no quisiera yo dejar escapar, y es que mucho se habló aquí de un factor, evidentemente, que no corresponde o no nos corresponde calificar a nosotros los médicos, a los abogados, sino es una cuestión propia de los médicos o especialistas. Y es que si pudiéramos estar o no ante un caso de exodociesis, es decir, este padecimiento de aquella mujer que finge o que cree tener un falso embarazo o un embarazo, pero lo considera que sí, que pudiera tenerlo en consideración. Hay diversa sintomatología, insisto, esa es una cuestión médica, pero evidentemente para el derecho penal, en este caso serán imputables solo aquellos que tengan la capacidad penal suficiente para conocer, como ustedes bien saben, el injusto, comportarse de acuerdo a dicha comprensión. Esta cuestión de la exclusión de culpabilidad se sustenta en una situación de déficit que hacen que la gente que puede ser incapaz de comunicar mediante un acto, un hecho penalmente relevante. Y aquí hay que tener, y evidentemente, si estamos hablando de un factor de inimputabilidad, evidentemente nos estaríamos refiriendo al artículo 20.1 del Código Penal. Ahora, si también, y eso hay que tenerlo en cuenta, pudiéramos estar también presentes ante un caso de semi-imputabilidad, que es en el caso de la salud física y mental, la disminución de imputabilidad puede tener lugar en razón de algún padecimiento o una situación especial, sin negarle al autor, evidentemente, la capacidad de percibir o valorar o actuar conforme a sus valoraciones, le afecte sustancialmente en el caso, y por lo tanto acerque su estado a la de inimputable. Evidentemente, si estamos hablando del caso de inimputabilidad, al artículo 20.1 del Código Penal, y en caso estuviéramos hablando de una imputabilidad restringida, al artículo 21 del Código Penal. Entonces, en líneas generales, más o menos, estas serían algunas de las cuestiones. Quizás en el segundo bloque de mi intervención pudiéramos complementar estas cuestiones, pero en líneas generales serían algunos de los aspectos que, desde luego, en la investigación serán las autoridades, en este caso, y quienes participen, que tendrán a través de los actos de investigación o actos de defensa que pudieran presentarse, determinarse en conclusión para poder especificar aquí. Así que le cedo palabra a Alcides. Creo que me pasé de tiempo, no, me faltaba un minuto, pero bueno, en el segundo bloque quizás complementamos de acuerdo a lo que él bien pueda haber expuesto.
Muchísimas gracias, doctora Juliana, por esta magistral exposición, por supuesto, supuestos jurídicos pertinentes al caso. A continuación, damos el pase o la palabra al doctor Alcide Chinchay, quien es adjunto supremo de la segunda, fiscal adjunto supremo de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado también de la maestría en Ciencias Penales y del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia entre el 2001 y 2003 y como tal fue integrante de la Comisión de Extradiciones Activas y presidente de la Comisión Redactora del Reglamento del Código de Ejecución Penal y representante del Poder Ejecutivo en la Comisión Revisora del Código Penal. Y así podemos seguir diciendo muchos destacados del doctor Chinchay, pero lo que queremos es escuchar su magistral posición. Doctor Chinchay, adelante. Muchas gracias. Bueno, ante todo, coincido ¿Ahora sí me con escuchas? Flor Carrasco, que ha escrito en el chat, que es una excelente ponencia que ha hecho Juliana, que en efecto lo es. En realidad solo me queda complementar algunas cosas más, pero lo central ha sido tratado tanto en parte general como en parte especial por Juliana. Bien, quería empezar por parte especial. Una de las cuestiones, digamos, que se estuvo barajando es el tema del 129A, inciso 2, que habla de venta de niños o niñas. Y bueno, se partió de la sospecha de ello, ¿no? De que esta señora hubiera realmente estado embarazada, que hubiera sido víctima de un secuestro, que lo hubieran dopado para efectos de quitarle a su bebé recién nacida. Esto se empata con el decreto legislativo que ha invocado Juliana sobre las personas desaparecidas. Y quería un poco enfatizar uno de los temas que lamentablemente han sido frecuentes en nuestra práctica, sobre todo policial, frente a delitos inminentes. El decreto legislativo 1428 y su reglamento instan, por ejemplo, el artículo 2, inciso B, el tema de la inmediatez. No en el sentido procesal, sino en el sentido de una atención célere, ¿no? Rápida, de la atención de denuncias. Por eso es que se establece en este decreto legislativo que no se tienen que esperar pues 24 horas, porque a veces este lapso ya hace demasiado tarde cualquier búsqueda, si es que se quisiera hacer pues algo muy grave con la persona desaparecida, ¿no? Entonces el artículo 7.1, segundo párrafo, habla de ello, ¿no? Entonces lo que se propende es una atención de las primeras autoridades que usualmente conocen de este tipo de temas, que es la policía. Y bueno, con este tipo de acciones, de que esto sea pues una noticia falsa, se puede lograr un efecto lamentable, ¿no? Y este efecto lamentable pasó, por ejemplo, en Caja de Agua, en San Juan del Lurigancho, hace algunos meses, ¿no? Que cuando se estaba produciendo otro tipo de delito, violencia contra la mujer, los vecinos fueron a la comisaría a señalar, pues, que en tal lugar, en tal dirección, se estaba haciendo este ataque. Y bueno, la policía no quiso evitar la fatiga y no acudió. O sea, se pudo haber salvado una vida humana si es que esos policías hubieran reaccionado, hubieran tenido una atención pronta de esa acción de violencia. Contra esa inacción, el decreto legislativo 1428 lo que busca es, sin duda, que haya eso, ¿no? Una atención rápida, oportuna, pero bueno, si se ve, digamos, este antecedente, esto no debería tener ninguna incidencia en la forma en que la policía trate casos de desaparición. Deberían ser tomados con absoluta seriedad, profesionalismo,
y la rapidez que el caso amerita, pero por desgracia en la práctica esto puede tener incidencia en esa dimensión, ¿no? Entonces quería empezar mi preocupación en tal sentido. El tipo penal del 129A, inciso 2, venta de niños, normalmente se hace hacia el extranjero, y en ese sentido es urgente actuar. Pues, entonces, si vamos a esperar mucho tiempo para hacer una búsqueda pronta, lamentablemente ya va a ser demasiado tarde, ya no va a tener sentido cualquier acción que se haga tarde. Entonces, hay en la letra de las normas, hay disposiciones que buscan que esta atención sea pues adecuada y célere, pero puede haber estos incentivos negativos si es que se usa de manera falsa este aparato jurídico, este sistema para la protección de personas desaparecidas. En efecto, por lo que sabemos mediáticamente del caso, la tendencia interna trascendente del 144, es de otorgar derechos, no parece haberse configurado. No tenemos, digamos, ninguna información muy detallada sobre este aspecto, pero al parecer habría un tema más bien de apego emocional, ¿no? Sería un tema de apego emocional. O sea, aparentemente la persona implicada quería retener a su pareja, ¿no? Lo que ha trascendido en los medios es que su pareja quiso romper con ella y que al día siguiente de este rompimiento, esta persona le comunica, ¿no? Que está embarazada de él, y esto, digamos, un poco hace que se retome la relación, ¿no? Esto está en el relato, las declaraciones que ha dado la pareja a propósito de sus intentos de aclarar los certificados y los resultados de exámenes de este embarazo. Entonces, en tal sentido, parece que esa era la idea, ¿no? Como ha dicho muy bien Juliana, normalmente se trata de efectos patrimoniales, básicamente de efectos sucesorios, los que se pueden generar con este fingimiento, ¿no? Entonces, digamos un poco que la intención de la creación de este tipo de delitos iba en ese sentido, ¿no? Generar principalmente, aunque por supuesto no se dice que esa sea la índole del 144, derechos sucesorios a propósito del nacimiento de una persona. El 438, la falsedad genérica, tiene una redacción que yo también lamento que sea, digamos, tan dispersa, ¿no? Hay básicamente dos tipos penales que son así de por querer dárselas de detallistas, más bien lo que han creado es algunas lagunas de impunidad. Tenemos el tema de la estafa, que bastaba decir medio engañoso, pero por, no sé, por dárselas de culteranos o por querer ser específico, no sé, pues se habla de astucia, ardid y no sé qué otras cosas más. Y en realidad bastaba decir medio engañoso, ¿no? Punto. Pero al querer dar una serie de detalles, se pierde, ¿no? Porque en realidad lo que se está dando en el tipo penal de estafa es ejemplos, ¿no? Igual es el 438. El 438 basta cometer falsedad fuera de los casos de los otros tipos penales contra la fe pública. Ahí bastaba, ¿no? En perjuicio de alguien, por cierto. Pero se pone pues palabras, hechos, usurpando calidad, empleo, suponiendo viva, bueno, en fin. Uno de los supuestos es suponer viva a una persona que no ha existido, ¿no? Y esto va, digamos, un poco en esa línea. Entonces, si bien parece que falta la tendencia interna trascendente del 144, no parece que se quisieran lograr derechos, salvo que al estilo de una telenovela mexicana, pues hablemos de el derecho de amarte, ¿no? Una cosa así.
Salvo ello, no parece, digamos, calzar por la tendencia interna trascendente, y en este caso estaríamos hablando del 438 en este supuesto de suponer viva una persona que no ha existido, ¿no? En este caso sería una hija, ¿no? Se supone que la señora estaba embarazada de una bebé, de un feto de sexo femenino, hasta nombre tenía. Entonces, por ese lado podría, digamos, incurrirse en una forma típica que obviamente tendrá que ser esclarecida por las autoridades encargadas del tema. Este fingir que vive una persona que no ha existido es lo que genera, me parece, un síndrome de Kyle Reese. Kyle Reese, seguramente por diversas entregas de la serie, de la saga Terminator, creo que todos más o menos lo sabemos, aunque lo sabemos o hemos aprendido ese nombre en diversas etapas de la saga, ¿no? Bueno, yo soy ya lo bastante anciano para haber conocido este nombre desde la primera película de 1984. La mayor parte de ustedes no habían nacido. Es el tipo que le da pues un bucle al tiempo, ¿no? Conoce primero al hijo, y el hijo lo manda al pasado para que sea su propio padre, ¿no? Es un tema muy interesante. Bueno, llega Kyle Reese igual que llega Terminator, absolutamente desnudo, ¿no? Y entonces un psiquiatra que lo detiene a Kyle Reese, este enviado del futuro por su propio hijo, ¿no? Trata de explicar por qué no tiene ninguna prueba de lo que dice, ¿no? Él dice venir del futuro y que en el futuro se ha desatado una guerra entre robots y seres humanos, y que se ha logrado un viaje en el tiempo, se ha enviado un robot destinado a matar al héroe de la humanidad, y que la misión de él es enviado por ese héroe, es evitar que este Terminator logre su cometido, ¿no? Porque si no, la humanidad no va a tener a este campeón que lo va a defender. Entonces, todos lo toman evidentemente como un orate, y el psiquiatra del departamento de policía le hace preguntas, ¿no? De por qué no tiene ninguna prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no ha venido con ningún tipo de vestimenta o aparato, computadora o arma que sea pues evidentemente avanzada y que no corresponda al siglo XX? Y él dice que solo pasa tejidos orgánicos, ¿no? Entonces, el psiquiatra hace un comentario muy interesante. Este tipo es genial, ¿no es cierto? Porque se inventa una historia y tiene los argumentos perfectos para no poder probar su historia, ¿no? Entonces, algo parecido, ¿no? Algo parecido sucede con una persona que aparece después de varias horas con golpes, y que dice que ha dado a luz y que le han quitado a su bebé, ¿no? Entonces, eh, el decreto legislativo 1428 dice que la persona desaparecida debe ser individualizada, o sea, hay que dar su nombre completo, su número de DNI y demás señas, una fotografía, etcétera. Pero justo pues de un bebé recién nacido no hay cómo tener eso, ¿no? Si el niño o niña acaban de nacer, y de inmediato ha sido secuestrado o secuestrada ese menor, no hay pues, ¿no es cierto?, una constancia de nacida viva, no hay acta de nacimiento, no hay nada, ¿no? Entonces solamente está la palabra de esta señora, y entonces se da pues un caso del síndrome de Kyle Reese, ¿no? O sea, se crea una historia, y bueno, esa historia solo se basa en su propio dicho, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante en ese sentido que acabo de destacar, ¿no? En el sentido de que esto puede generar estímulos perversos para que, digamos, las entidades estatales, alguien aprendió su micro, creo, las entidades estatales encargadas de atender casos de personas desaparecidas o atender casos de trata de personas,
tenga, digamos, un pretexto para no atender céleremente estos casos, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y qué pasa si es como el caso de esta historia que todos conocemos, si es un fake, ¿no? Es una historia falsa, o sea, habré desplegado todo el sistema del Estado para este tipo de casos por gusto. Entonces, mejor esperemos, ¿no? Mejor esperemos que las cosas, digamos, se terminen de consolidar y ya si vemos pues, que es un caso serio, bueno, ahí recién actuamos, ¿no? Lo cual esa no es la idea, ¿no? Entonces, yo quisiera señalar, digamos, básicamente ese peligro, ¿no? Ese peligro de que esta difusión de este tipo de usos de casos pueda generar un problema de esta naturaleza. Sobre la parte general, un poco complementando también las palabras de Juliana, quisiera señalar que no es sinónimo de tener alguna dolencia de índole psiquiátrica, no es sinónimo automático del 20 inciso 1, como muy bien también lo ha dicho Juliana. Hay otras afectaciones de la salud mental que no llevan a ello, ¿no? Hacen de todas maneras que la persona sea imputable y sea responsable. El caso tal vez más conocido es lo que clásicamente se ha denominado la psicopatía, ¿no? El psicópata, que algunos colegas un poco más lectores de literatura sobre salud mental me dicen que ya no se llama así, pero en realidad cuando veo que solamente se ha cambiado el nombre, veo que no tiene mayor sentido la observación. O sea, bueno, eso que antiguamente se llamaba psicopatía, que ahora creo que tiene otro nombre, no genera, por ejemplo, ser inimputable, ¿no? Ese es un tema eh, que debe ser tomado en cuenta. Otra cosa que sin duda debe tomarse en cuenta y debe considerarse es el tema de fabricar una mentira. Entonces uno dice, bueno, que una persona pueda tener una visión exacta de la realidad, se imagina cosas que no existen o no han existido, por ejemplo, su propia situación de embarazo, eso puede entenderse, bueno, por algún tipo de dolencia, pero ya, por ejemplo, irse a fabricar documentos, ¿no? Entonces mandarme a hacerme un sello de un médico. Tienen para verbena y para Alberto, ¿eh? Otra persona que ha prendido su micro. Creo que Víctor Hugo, no sé si puedes silenciar a todos. Bueno, a mí no, pero ya. Ya parece ser otra cosa, ¿no? O sea, parece que ese plus, ¿no? De sentarse ante una computadora, redactar pues un informe médico y no sé, mandarme a hacer en zángaro un sello de médico cirujano y ponerle sello, firmas, etcétera, o conseguirme de internet o no sé de qué otra fuente, imágenes de ecografías y ¿no? Imprimirlas para que aparezcan como imágenes del embarazo, ya eso pareciera corresponder ya a una actuación deliberada, o sea, una actuación consciente, una actuación lúcida. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, ¿no? No son tan sencillas. Entonces, personas que no solamente, digamos, generan dentro de su mente, de su cerebro para adentro, una historia, una versión que no corresponde con la realidad, sino incluso personas que ya en el mundo externo generan cosas, situaciones, documentos, fotografías, imágenes, registros, etcétera, para corroborar esa historia que no corresponde con la realidad que se han formado en su mente, pueden también estar dentro de esas consideraciones, ¿no? Yo siempre hago una comparación. Esta comparación es del estado de sonambulismo. Tenemos una imagen hollywoodense del sonámbulo, ¿no? Es el tipo que dormido se pone de pie con los ojos cerrados, ¿no es cierto?
y camina con los brazos extendidos, ¿no? Esa es la imagen, digamos, un poco caricaturesca de qué cosa es un sonámbulo. Pero quienes han interactuado con personas que padecen de esto, del sonambulismo, saben que eso no es así. O sea, un sonámbulo abre los ojos, camina perfectamente con los ojos abiertos y responde, puede interactuar con ciertas palabras o sonidos o obstáculos que tenga delante, todo lo cual da la sensación de que esta persona estuviera despierta, ¿no? Entonces, claro, si manejamos esa noción hollywoodense del sonámbulo, muchos de nosotros no concordaría en llamar sonámbulo a personas que sí realmente padecen este tipo de dolencia. Entonces, algo parecido con el que ya no solo se dice a sí mismo y dice a terceros una historia, sino que, vuelvo a decir, ya se genera una serie de elementos externos, de elementos materiales, para apuntalar o reforzar su historia. Eso puede, a pesar de que se hace ya en el mundo material, ya no solo en su mente, sí puede ser hecho de manera inimputable, ¿no? Entonces hay que hacer, digamos, un estudio bastante profundo de este caso, o sea, las autoridades obviamente encargadas de ello, para efectos de determinar en qué parte del umbral se encuentra la señora, ¿no? Si de la parte ya, digamos que ya no tiene responsabilidad, o si esto simplemente puede, como ha dicho muy bien Juliana, contribuir a una disminución o atenuación de las consecuencias de su acción. Bueno, y agradeciendo la oportunidad que me ha dado Grizzly, voy a dejar por aquí hasta este momento mi primera intervención. Gracias. No, doctor, las gracias por supuesto hacia su persona, por esta única metodología que tiene usted para ejemplificar de manera pertinente estos supuestos jurídicos que se subsumen en el caso mencionado. Muchísimas gracias, doctor, por la participación. A continuación, le damos el uso de la palabra en esta segunda ronda a la doctora Juliana Loza. Doctora. Muchas gracias, Víctor Hugo. Excelente, Alcides, y muy claro como siempre. Hay dos ideas que yo quiero definir para poder tener en consideración. Quizás más allá de las opiniones o los comentarios que pudiéramos tener nosotros como abogados, creo que la cuestión o la determinación fundamental va a venir de la mano, sobre todo, de médicos. Médicos que ya hubieran determinado inicialmente si es que en este caso esta señora estaba o no gestando, si es que hubo o no la labor de parto o un parto, son los médicos quienes lo determinan. Y también serán los médicos especialistas, psicólogos o psiquiatras, el especialista correspondiente quien va a determinar, digamos, el padecimiento que pudiera o no tener de cara a qué, a que ya la fiscalía o la defensa o juez en su momento pudieran debatir si es que nos encontramos ante una situación de inimputabilidad conforme al artículo 20 o semi-inimputabilidad y que se pudiera aplicar el artículo 21. O sea, acá esa cuestión la van a tener que determinar médicos. Actos de investigación, aportes de actos de defensa que pudieran darse, más o menos, la cuestión se va a definir desde mi punto de vista en un tema de apreciación médica de la cual pudieran surgir el entendimiento de análisis que pudiera llevarnos a la conclusión de si hubo delito o no hubo delito, cuáles pudieran ser estos o cuál pudiera ser la responsabilidad que pudiera determinarse. La segunda idea que yo quería definir en esta segunda intervención es una cuestión quizás ya más o ajena a la legal, y es un tanto que situaciones como esta, sin entrar a calificar desde luego, no nos debería de desanimar como sociedad en ningún punto, en ningún momento, a que si en algún momento puedas llamar o salir a las noticias de un hecho que pudiera dar lugar a la desaparición de una mujer, de un niño o de un hombre, un ser humano en general, nos lleve a ser contributivos y a apoyar en la búsqueda o en la identificación de estas circunstancias. Que lo sucedido no nos desanime o no nos elimine de manera alguna la posibilidad de poder ser como inicialmente o en este caso sucedió, que todos pudiéramos coadyuvar para que poder, digamos, evitar situaciones que pudieran haber sido no lamentables. Olvidémonos de esta situación, más o menos si fue cierto o no, pero lo que yo quiero decir, el mensaje que quiero dar finalmente es que
como sociedad debemos estar prestos, y más allá del Estado, que en este caso dentro de la normatividad actuó, tuvimos una Fiscalía de la Prevención que inmediatamente actuó, que estuvo la policía atenta, que no nos desanime como sociedad, o al Estado como instituciones encargadas de poder colaborar y coadyuvar para que se pueda, ante una situación que pudiera presentarse, pues, esperemos que no sucedan, desapariciones, en este caso de ninguna circunstancia. Así que quedaría yo presta para cualquier pregunta o comentario que pudiera haber luego. Bien, quería en la línea de lo que Juliana ha señalado, una corriente, digamos, de la actuación del sistema de justicia, y es algo recibido a veces con entusiasmo y a veces con preocupación, de cambiar el mandil por la toga, ¿no? En el sentido, como ha dicho Juliana, quien va a decidir este tipo de situaciones es un médico del Instituto de Medicina Legal. Me preocupa que este tipo de pronunciamientos incidan en una situación jurídica. Esto pasa solo, creo, en esto, ¿no? En la evaluación médico-legal de la salud mental. No conozco, digamos, otra situación en que esto se dé. Eh, el médico, al pronunciarse sobre la salud mental, dice expresamente la persona es imputable o es inimputable, o sea, está usando una categoría jurídica. Esto se debe a que tradicionalmente los médicos, bueno, llenaban sus informes médicos legales con su lenguaje médico, y esto, pues, como muy bien eh, lo ha dicho Yuli, puede dejar, pues, a un abogado en la luna, ¿no? O sea, bueno, todos este conjunto de palabras, ¿qué significan? ¿La persona es responsable o no es responsable? Y claro, el esquema tradicional ha sido, bueno, señor, eso lo tiene que decir usted, entonces eso es un tema jurídico, no es un tema médico. Sí, pues, pero quiero saber si la persona es responsable o no, ¿no? O sea, tomando en cuenta que no se trata de tener una anomalía psíquica, sino que esta anomalía psíquica tiene que producir uno de dos efectos. A veces produce los dos, pero por lo menos uno de ellos. No permite que la persona comprenda la realidad, ¿no? No comprende el carácter delictivo de lo que está haciendo, no se da cuenta que está cometiendo un delito. Y lo segundo, sí comprende que lo que está haciendo es un delito, pero literalmente no puede evitarlo. No en el sentido de la canción, la vieja canción de Elvis Presley, ¿no? No puedo evitar enamorarme de ti, no, no en ese sentido, sino en el sentido literal. Así, literalmente, la persona no puede contenerse, no puede evitar cometer la acción típica. Entonces, más allá de describir que la persona pueda tener una anomalía psíquica, el abogado, ya sea de la defensa, ya sea el fiscal, ya sea el juez, necesitan saber eso. Bueno, ¿esta persona comprendía lo que estaba haciendo, sí o no? Y número dos, ¿podía contenerse? ¿Podía adecuar su conducta por otra pauta? ¿No? ¿Le era exigible otra conducta? Como dice el capítulo de culpabilidad de la teoría del delito. Y bueno, eso, como muy bien lo ha hecho Yuli, básicamente va a estar en manos de médicos, ¿no? Que solamente quería señalar eso, ¿no? Que curiosamente sí se pronuncian sobre una categoría jurídica en esta clase de informe médico legal. Gracias.
Pues habría que ver las circunstancias, ¿no? Inicialmente quien se pudiera constituir aquí es una procuraduría, pero dependiendo del contexto en el cual se pudiera ver si es que él reclama algo y habría que ver un tanto cuál sería el, digamos, perjuicio que él pudiera poder reclamar dentro de este contexto, ¿no? Si es que se siente perjudicado, ¿no? Hay un tanto como lo que mencionaba Alcides, ¿no? Una cuestión de amor más allá dentro de todo esto, pero habría que analizar bien, insisto, las pocas referencias que tenemos son de lo que se ha desprendido por los medios de comunicación. Si hubiera un elemento adicional a todo esto, quizás pudiéramos arribar a un análisis mayor, ¿no? Bien, bueno, yo digo, esto puede, digamos, lucir un poco duro, eh, pero bueno, es mi consideración. El Código Procesal Penal tiene una noción sentimental de agraviado, ¿no? Entonces, antes, con el Código de Procedimientos Penales, era el titular del bien jurídico. Muy bien hecho, Julie. Bueno, todos los bienes jurídicos públicos son el agravio de la sociedad o lo que viene a ser lo mismo en términos constitucionales, el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado constitucionalmente se define como la sociedad jurídica y políticamente organizada. Desde el punto de vista constitucional no hay ninguna diferencia, ninguna, entre sociedad y Estado. Bueno, entonces, como muy bien hecho Yuli, sería un procurador, el primero que tendría que concurrir como agraviado. Todos los bienes jurídicos de apellido público, ¿no? Fe pública, tranquilidad pública, la paz pública, todos los públicas es el Estado o la sociedad, que repito, constitucionalmente es exactamente lo mismo. El tema es que el Código Procesal Penal de 2004 lo que dice es todo aquel que se sienta o se ve afectado por las consecuencias del delito. Y ese tema, ¿no? De quiero estar unido a ti para siempre, no quiero que me dejes, ¿no es cierto? Eso es un perjuicio jurídicamente relevante. Digamos que no toda afectación es relevante para el mundo del derecho, ¿no? Entonces, el típico ejemplo podría ser el caso de una persona con severos problemas de socialización, una persona que, digamos, no ha aprendido, digamos, lo básico para relacionarse con las personas, tener una interacción más o menos fluida. Es una persona aislada, retraída, y eso lo ha hecho, digamos, generador de pautas de conducta, gestos, muecas un tanto raras y extrañas. Entonces, la mayor parte de las personas así lo miran un poco como quien viera un marciano o como quien viera pues una tarántula de 80 kilos, una cosa así, ¿no? O sea, no produce a su alrededor una tranquilidad de tenerlo cerca. Por eso, por su manera de gesticular, su manera de actuar, sus ritos, etcétera. Y bueno, esta persona se le declara a una hermosa señorita, le pide ser su enamorado, obviamente la señorita le dice que no, y entonces el tipo agarra y se suicida, ¿no? Entonces la pregunta, imputación objetiva, si los herederos de este fallecido podrían imputarle a la señorita algún tipo de responsabilidad por haber hecho eso. Y bueno, todos comprendemos que no. Ahora, relación causal sí hay, ¿no? O sea, si ella no lo hubiera rechazado, él no se hubiera sentido mal, y si él no se hubiera sentido mal, no se hubiera suicidado. Claro, pero por ahí no va el tema de la responsabilidad, ¿no? Tiene que haber un factor de atribución, como se dice en civil, y tiene que haber un factor de dolo o culpa y de transgresión del rol en términos funcionalistas para que se genere responsabilidad. Por eso digo, no toda afectación, no todo acto de sentirme mal es relevante desde el punto de vista jurídico. Ya se tendría que ver si es que el señor que fue su pareja o es su pareja, no lo sé, se siente afectado por lo que ha hecho esta señora, y en caso de que se sienta así, ¿cómo fundamentaría, si es que lo tuviera por conveniente, un daño jurídicamente relevante, ¿no? Si lo es, por la noción esta amplia de agraviado, agraviado es todo aquel que se sienta o se ve afectado, sí, a pesar de que estamos hablando de un delito contra la fe pública,
cuyo titular es la sociedad o el Estado, el señor también podría decir, yo también me considero agraviado, ¿no? Para efectos de ser actor civil y ese tipo de cosas. Pero todo depende de cómo formule él su agravio y con qué argumentos jurídicos lo sustente. Podría eventualmente ser una cosa como daño moral, por ejemplo, podría ser hipotética, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias a usted, doctor Alcides. Y bueno, no habiendo más preguntas, más que por supuesto halagos y agradecimientos tanto a la doctora Juliana como al doctor Chinchay. eh, ¿Algunas últimas palabras, doctora Juliana, para finiquitar esta sesión el día de hoy? Sí, hay una cuestión que también quizás debiera llamarnos a reflexión, ¿no? Evidentemente aquí hay aspectos que debiéramos de tener en cuenta, más allá del ámbito penal, que hay otros escenarios a los cuales también me estoy refiriendo no al campo moral necesariamente, sino a aspectos fuera del tema penal, como el civil, donde pudieran, si es que reclamarse algunas otras cuestiones que tendrían que ver con esto. Este tema del daño moral es muy, muy sensible dentro de todo esto, más allá del tema de la discusión de probanza, pero insisto, es un tema bastante atractivo, bastante interesante, que nos aboca como abogados y como personas que siempre estamos atentos a los temas académicos, a seguir reflexionando, pero insisto, pudiera ser en el caso que nosotros debiéramos de tener en consideración cuestiones que, insisto, que más allá de todo no nos deben de perder, que este caso no nos haga perder el foco de atención a las reales situaciones que pudieran suceder y que suceden, de hecho, lamentablemente en nuestro país, de desaparición de personas en general. Muchísimas gracias.